me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Hoy, en el nombre de Jesús, diga, si usted puede repetir conmigo, por favor. Yo declaro que tengo la sabiduría de Dios, de Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 3. Declaro sobre mi vida espíritu de revelación, según Efesios 1:17. Lo llamo a manifestación en mi vida, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento natural, de mi mente natural, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús, creo que tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Espíritu Santo, tú eres mi maestro, mi ayudador. Yo creo que tus pensamientos son mis pensamientos y tus palabras mis palabras. Que tú me revelas todo aquello que está oculto desde siglos y edades, pero ahora tú decides revelármelo a mí, porque soy tu hijo. Señor, en el nombre de Jesús, mi corazón es humilde en recibir esta semilla de tu palabra y declaro que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el dador de vida. Tu palabra es medicina a mi cuerpo y vida. Y declaro que hoy hallo tu palabra, esa palabra que me da vida y medicina a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Tú eres el Maestro y el Señor en este lugar. Muy bien, Habacuc capítulo 2. Ya estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara en Facebook. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará la visión. ¿Cuál es la visión que ha tenido usted? Si usted está enfermo, una visión es que usted pueda verse sano en el futuro, ¿verdad? Hebreos capítulo 6. Esa visión se cumplirá, dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6. Esa visión única y exclusivamente se cumplirá a través de dos cosas importantes, que es fe y paciencia. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11, 12 y versículo 13, por favor. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma actitud o solicitud hasta el fin, para plena certeza de lo que usted espera o de la esperanza, a fin de que no sea usted un perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia, que es la misma palabra, la fe y la paciencia, a través de estos medios va a heredar usted una promesa. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede tener un propósito, una ilusión en su corazón conforme a la palabra, pero única y exclusivamente se va a cumplir a través de dos medios, que se llama fe y constancia o paciencia, que es la misma, paciencia y constancia es la misma frase o es el mismo significado. Pero la fe, ¿qué dice? La fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no puede ver con sus ojos naturales. Es decir, usted tiene que estar plenamente convencido de que aunque no se vea sano en este momento, pero usted, porque la palabra de Dios dice, Isaías 53, 4 y 5, que por la llaga de Jesús ha sido sanado, usted tiene que creerlo, que Jesucristo llevó la enfermedad para que usted sea sanado. ¿Lo cree porque se siente sano? No, porque la palabra de Dios dice que usted es sano. Fue sanado por Jesucristo ya. A través de esas heridas Él llevó la enfermedad, dice 1 Pedro 2:24. Si es que
Toda visión se debe de cumplir. Como usted se ve en el futuro, se debe cumplir, basado en lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas sanan en un milagro. Hemos ministrado personas y sanan instantáneamente, ¿verdad? Ahora, en el área de la prosperidad financiera, ¿qué necesita hacer usted para ser sano a través de, salvo de, o libre de deudas a través de la fe? Necesita creer. Hay otro principio bíblico, 2 Corintios 8 no dice que el Señor Jesús hizo pobre para que usted fuera rico. Él llevó la maldición de la pobreza en la cruz para que usted fuera enriquecido. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Muy bien. En el área de la prosperidad financiera nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Cómo usted puede salir de deudas? ¿Cómo puede de pobreza pasar a riqueza? ¿Cómo puede comenzar a ver la manifestación de aumentos de sueldos, de manifestación de ingresos extraordinarios, de milagros, de prosperidad financiera? ¿Cómo usted puede ver lo bueno? Hay un método, y ese lo vimos a través de George Pearson. Filipenses capítulo 4. George Pearson nos habló y nos mencionó que teníamos una cuenta celestial. Una cuenta celestial, una cuenta en los cielos, a la cual muchos de nosotros no hemos depositado. Filipenses capítulo 4, creo que es el versículo 17, dice así, mire, dice el apóstol Pablo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el área financiera, mi hermano, cuando usted ayuda para la obra de Dios, usted está haciendo depósitos en el banco celestial, porque usted tiene una cuenta celestial. No es que busque regalos, dice el apóstol Pablo, de ustedes, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Es decir, hay una cuenta celestial. ¿Sabe usted? Y eso de repente está como de locos, ¿no? Es decir, ¿cómo que tengo una cuenta celestial? Bueno, su servidor lo ha experimentado. Cuando yo doy para la obra de Dios, mi hermano, el Señor me lo multiplica. Porque Él habla de una multiplicación en 2 Corintios 9:10. Que si yo doy dinero para la obra de Dios, dice semilla, es decir, ofrendas, diezmos, o como usted le quiera llamar, Él me lo multiplica. Hay una multiplicación en eso. Entonces usted no ha podido salir de deudas y tiene problemas todavía financieros. Bueno, amigo de internet que me ves, es tiempo de que tú comiences a creer este principio. Dijo este hombre, el pastor George Pearson, que ellos ya tienen tiempo haciendo este tipo de cosas. Y a ellos les ha funcionado, es decir, ellos han visto la multiplicación en destinar dinero para el reino. Apartar de lo que recibimos cada semana, cada quincena, apartarlo y darlo para el reino de Jesús trae multiplicación. ¿Estamos de acuerdo que en eso nos quedamos? Ahora, ¿cómo deposita usted? En Deuteronomio capítulo 26 dice, a través de diezmar en la obra de Dios, diezmar en un ministerio, diezmar en el reino de Jesús. ¿Qué es diezmar? Es apartar el 10% de mis ingresos. Yo lo hago, yo por eso tranquilamente se lo digo. Si no lo hiciera, yo no le dijera, ¿me entiende? No tendría cara para decirle a usted que usted lo haga. Yo contribuyo también para la obra de Jesús. En Deuteronomio 26 viene que trae usted diezmos o primicias de lo que usted recibe y adorarás delante del Señor. Eso ya lo vimos, ¿recuerdan? Es una manera de depositar dinero en el reino celestial, en el banco celestial, en su cuenta. Pero también dice que ayude a los pobres. ¿Recuerdan? La ayuda a los pobres también trae multiplicación. Es decir, trae un depósito en el reino. No trae la multiplicación como cuando usted siembra directamente una ofrenda, un diezmo. Pero la ayuda a los pobres también. El Señor le regresa lo que usted le da a los pobres. Y los israelitas lo hacían, ¿sabe usted? Tenían un diezmo específico para los pobres. También lo hacían los israelitas. Entonces, lo que le voy a hablar no es algo que yo lo practico, pero también es algo que los israelitas practicaban. Y es algo que nuestro padre Abraham lo hacía. Si usted cree en el Dios de la Biblia, usted tiene que creer lo que hacían los antepasados. Y si Abraham lo hacía, era porque era riquísimo. Dice Génesis 13 que era riquísimo en oro, en plata. Es decir, Abraham tenía bienes, le iba bien y tenía bienes. ¿Por qué razón? Porque él creía que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de él, iba a multiplicar cualquier cosa que él pudiera dar para el reino. Y él se lo dio a Melquisedec
Dice en Génesis 14 que él le dio a Melquisedec los diezmos de lo que había recibido, bienes materiales, él lo dio, lo retransmitió a un hombre llamado Melquisedec. Muy bien, entonces, todo esto, mi hermano, tenemos que verlo. ¿Cómo puedo hacer depósitos en mi cuenta bancaria? A través de diezmar en el reino. Y cuando hablamos de dinero, mi hermano, es tan espiritual que como cuando usted sana de una enfermedad. ¿Sí sabía? Hablar de que usted pueda depositar en su cuenta celestial es tan espiritual como cuando alguien sana de una enfermedad. Es tan espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza es un estado espiritual que ha traído Satanás a los creyentes, a los no creyentes y al mundo en general. Un país no es pobre porque el gobierno se está quedando, los dirigentes del gobierno se están quedando con el dinero. No es pobre un país por eso. Un país es pobre porque no ha creído que el Dios de Abraham y el Dios que enriqueció a Abraham es el mismo Dios de ellos. ¿Sabe usted? Porque no han creído en el Dios de la Biblia. Por eso mucha gente le echa culpa a los políticos, le echa culpa a los dirigentes, al presidente, a los diputados, a los senadores, y todo el mundo tiene la culpa menos él. Y si yo le preguntara, ¿has hecho lo que hizo tú? Abraham diezmó y fue riquísimo. ¿Lo has hecho? No, no lo hago. No creo en ese Dios, yo creo en Buda. Dios mío, pues tienes que empezar a cambiar tu mentalidad de creer en el Dios de la Biblia, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Estamos entendiendo? Nadie es pobre porque el gobierno lo tiene pobre. La gente es pobre por la mentalidad y el estado mental en que él vive, en que él habita. Y la verdad es que no estoy ofendiendo, si alguien está pobre no lo quiero ofender, ¿me entiende? Yo solamente le estoy diciendo que usted cambie de actitud y comience a creer en ese Dios que creó, óigame, creó los cielos y la tierra. Él creó el oro y la plata. ¿Dónde está el oro y la plata? En muchas tierras, en el resto de la república, muchas montañas que usted ve por ahí hay oro y hay plata. Y ahí está en esos cerros. ¿Quién lo creó? Nuestro Padre Celestial. ¿Para quién cree que lo creó? Para usted que está en Cristo Jesús. Para usted que es el Hijo de Él. Pero Él no lo va a manifestar si usted no tiene fe. Y la fe viene por el oír estos principios. ¿Estamos entendiendo? No tenemos por qué vivir pobres, mi hermano. Tenemos un Rey, un Jesucristo, un Señor Jesucristo que pagó el precio por la pobreza. Toda maldición de pobreza le cayó a Él. Usted no tiene por qué vivir en un estado de pobreza. Ahora, realmente el Señor habla de que tenemos una cuenta celestial, pero nadie va a poder retirar de una cuenta celestial si no deposita en la cuenta celestial. A través de la fe nosotros aportamos dinero a la obra, mi hermano. Se ve muy frío y calculador eso, pues es la verdad bíblica. Yo aporto para la obra, por eso el Señor me multiplica el dinero. Usted aporta para la obra, por eso el Señor se lo multiplica. ¿Me entiende? Esa es la verdad bíblica conforme a la palabra. Entonces, Filipenses 4:17 no es que el apóstol Pablo busque que usted le dé a él. Yo no busco que me dé a mí dinero, ¿me entiende? Yo ese dinero no lo toco, yo ese dinero no lo agarro. Ese dinero es para la obra de Dios. Yo no busco dádivas. El apóstol Pablo dijo que no buscaba que usted le regalara cosas. Él buscaba fruto en su cuenta celestial. Filipenses 4:17. Muy bien. Entonces, en esa misma historia, vamos a continuar. Toda visión que usted tenga, ¿a poco tiene? La verdad es que usted tiene un propósito, una ilusión de toda la vida ser pobre. ¿Quién tiene una ilusión de toda la vida ser pobre? Levanta la mano. ¿Alguno tiene un propósito de ser pobre toda la vida? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no tenemos una ilusión de ser pobres? No queremos ser pobres. Y si estamos pobres, yo no quiero ser pobre. Yo quiero salir de esa circunstancia. Y la única manera es a través de la fe. Y la fe viene porque usted practique estos principios. ¿Qué es la fe? Según Santiago capítulo 2, no sé si es el versículo 17, que nos dice, la fe sin obras o acciones correspondientes, sin hechos correspondientes, una fe es muerta. La fe, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 4:13? Dijo el Señor Jesús, creí, por lo cual yo hablé.
Y Santiago capítulo 2, no sé si es el 17. Así también la fe, si no tiene obras o hechos correspondientes o acciones, es una fe que está muerta. Es decir, yo creo que Dios es mi Padre, pero si yo no creo que Él me multiplica lo que yo doy para su obra, entonces es una fe que está muerta en el área de la prosperidad financiera. Óigame, todo esto, Abraham, Isaac y Jacob fueron riquísimos. ¿Por qué tengo que vivir hoy en pobreza yo, que estoy en Cristo, que es un pacto establecido sobre una mejor promesa? ¿Por qué? Porque no creo en lo que dice la palabra de Dios. No creo que Dios. Muy bien, entonces necesitamos empezar a creer esto. ¿Estamos de acuerdo? Renovar nuestra mente. Y dejar de pensar, es que en ese lugar me quieren sacar dinero. Olvídese, yo no le quiero sacar dinero. Yo le estoy enseñando cómo usted puede prosperar financieramente. Y yo lo hago también, mi hermano. Yo no me quedo, yo de lo que yo percibo de mi salario, de mi trabajo, doy para el reino. Adicionalmente, lo que gano extra lo doy completo para el reino. Y también sembramos también los ministerios que me coplan. Por ahí tenemos la hojita, por favor. Si alguien le quiere ver, $50 acabamos de sembrar el día de hoy por el mes de marzo. $50 contribuimos también para la obra de Dios en otros ministerios, para que ellos expandan el evangelio y la gente salga del infierno. ¿No se le hace feo que la gente se esté yendo al infierno sin Cristo Jesús? ¿A dónde va uno que no tiene a Cristo? Dígame. ¿A purgar las penas en algún lugar? No, mi hermano. A purgar las penas se va a otro lugar allá en el centro que se llama el purgatorio. Pero purgatorio no existe espiritualmente hablando. No existe. Cada persona que no tiene a Cristo, si muere el día de hoy o mañana, se va a ir al infierno. No hay vuelta de hoja. Y por eso contribuimos para la obra de Dios, para que la gente no se vaya al infierno. En primer lugar, principalmente conozcan a Cristo. Y segundo, sanen de enfermedades incurables. Tercero, sean bendecidos financieramente hablando al enseñarle estos principios de dar. Es mejor dar que recibir, dijo el Señor Jesús. Bueno, todo eso lo vamos a ver. Entonces, mire, ¿cómo puede hacer depósitos en su cuenta celestial? No va a poder retirar usted dinero si no tiene en su cuenta celestial depósitos. Es normal, es natural, ¿estamos de acuerdo? Si no deposita en una cuenta aquí, no puede ir con el gerente a que le dé un cheque. Señor, vengo, dijo Jesús, yo soy hijo de Dios ya, recibí a Jesús en mi corazón y dijo que toda la tierra es mía. Y todos los bienes y las riquezas Él me las dio como herencia. Señor gerente, vengo a que me dé un cheque de $1,000,000 para abrirme una propia cuenta. Y le va a decir el gerente, ¿tú qué loco eres tú? Que te voy a dejar $1,000,000 si no tienes ni un 5, ni siquiera cuenta tienes aquí. Lo mismo es en el área espiritual. Usted no puede decir, Señor, necesito multiplicación de dinero porque quiero crear una empresa, quiero comprarme un carro. Señor, mándame un milagro. ¿Qué quiere que le va a preguntar? ¿Depositaste en mi reino, hijo? Es que no conocía. Sí conocíamos muchos de nosotros. Cuando yo iba, mi hermano, a la iglesia católica, me daban un sobre anual, donde me decían que, ahí decía, diezmos. ¿Y sabe qué hacía con ese sobre? Me hacía pato. No daba ni un 5, pero sabía que existía el diezmo. Usted también sabía, no se haga pato también. Yo sabía que oiga, cuando iba en diciembre me pasaban el sobrecito, decía diezmos. ¿Por qué no daba? ¿Porque ignoraba? No. Ahí Dios decía, este sobrecito dice diezmos, hijo mío. ¿Por qué no daba? ¿Por ignorancia? No. Pero sí, porque no me enseñaban la manera correcta de dar. ¿Estamos entendiendo? Pero no ignoraba. Eso usted no puede decir, es que yo ignoraba que existía eso. No, sí, no ignoraba. En diciembre nos daban ese sobrecito. Si usted era un ferviente devoto católico, usted se va a dar cuenta que daban un sobrecito. A mí me daban el sobrecito, ¿qué cree que me hacía? Como que no veía. Pero ¿qué pasa si yo hubiera diezmado desde esa época? Óigame, desde entonces yo hubiera podido, ahorita tuviera semilla en el reino, semilla sembrada. No en el mejor terreno, a lo mejor no se me iba a fructificar al 100 por 1, pero a lo mejor al 30 o al 60. Los judíos dan para la obra de Dios, para lo que ellos llaman obra de Dios. No es el reino específicamente del Señor Jesús, pero se lo dan al Padre del Señor Jesús. Sin embargo, si los israelitas daban,
aún siendo muertos espirituales, y si yo sabía que me pasaban un sobre, ¿por qué no daba? Ahí decía diezmos, no lo daba. No tenía semilla, no tenía depósitos en el reino celestial. Por consecuencia, cuando llegué a Cristo y realmente conocí y entré al reino del Señor Jesús, nacido de nuevo y ciudadano de los cielos, hasta entonces comencé apenas a actuar en esta área de la fe. Hasta entonces. Pero qué mejor que lo hubiera hecho antes. Óigame, tuviera siembra. Los israelitas, usted lo ve muy prósperos a los israelitas. Usted difícilmente va a ver a un israelita de los que se vinieron de Israel a México, difícilmente lo va a ver pobre. Son empresarios, mi hermano, en todo el mundo. Ellos, óigame, ¿por qué cree que Hitler los quería matar? Los empresarios más grandes de la Alemania en 1940 y los que tenían más, hablando financieramente, eran los judíos, los israelitas que vivían en Alemania. Ellos eran los que estaban posicionados en mejores situaciones financieras. Aún en partidos políticos de izquierda andaban los judíos ahí en Alemania. Por eso no los quería la extrema derecha o el nacionalsocialismo creado por Hitler. No los querían, porque toda parte de la riqueza de Alemania se estaba yendo con ellos, mi hermano. O sea, los judíos saben, tienen la habilidad. ¿Por qué creen? Porque creen que Abraham es su padre. Abraham es su padre. Eso le dijeron al Señor Jesús. Abraham es nuestro padre. Ellos creían en el diezmo que dio Abraham también. No nada más en el de la ley, en el que dio Abraham. Y esos hombres siempre han dado para la obra de Dios. Por eso regularmente, si había un pobre, ¿qué hacían? Daban un diezmo también para los pobres. Los otros que tenían tierras y producían frutos, también daban un diezmo para los pobres. Así es que no había pobres realmente en Israel, porque todos contribuían para que no hubiese ningún pobre, tanto en Israel o los extranjeros que llegaban a Israel. Muy bien, entonces vamos a ver la actitud que debemos de tomar nosotros como hijos de Dios. Y vamos a ver un tema que se llama: ¿puedo o debo dar el diezmo o sembrar en el reino de Jesús por el tiempo que no di al reino cuando era un muerto espiritual que no conocía a Jesús? ¿Puedo dar ahora del pasado? Esa es la pregunta. ¿Puedo dar del pasado? Sí puedo dar del pasado. Pero lo vamos a ver con la Biblia, qué es lo que la Biblia dice. Y cómo actitudes de hombres que conocieron a Jesús inmediatamente se ponían a cuentas con Jesús. Le voy a dar ejemplos, varios testigos para que usted los vea. Yo les dije una palabra profética el domingo pasado. Dice el Señor que se pongan a cuentas. Si ustedes no habían diezmado sobre lo que cuando eran muertos espirituales, que lo comiencen a hacer ahora. ¿Recuerdan? Y les puse el ejemplo de un testimonio de una persona que dijo esta frase: ella conocía, como usted y su servidor, que existía el diezmo. Antes, cuando era muerta espiritual esta persona, que dijo: Señor, percibí tanto dinero, ingreso en tal año, y creo que te debo diezmos. Ella en automática se convirtió en una deudora de Cristo. ¿Porque Cristo le hizo deudora? No. Porque ella decidió ser deudora por amor. Es diferente y eso lo vamos a ver. Que sí se puede ser usted un deudor por amor a Cristo. Usted puede restituir los años que usted no dio, usted puede volver a sembrar y a dar por los años que no dio. Esta persona dijo: Señor, me pongo a cuentas contigo en ese sentido. Según el concepto de ella, creía que le debía al Señor y lo voy a hacer de mi pasado. ¿Y qué cree que empezó a ver? Minas que no servían se convirtieron en minas de oro. Ya no servían. Otra empresa que ella tenía y que la andaba a punto de perder volvió a restaurarse nuevamente. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella hizo lo de los filipenses, no nada más dio en sus fuerzas. Y ahí viene la frase: más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Le dio más honor a Dios, porque en el pasado, ¿cuántos saben que a usted no lo libró el Señor en el pasado de un accidente? A mí me libró de un accidente a punto de morir, que un tráiler me arrollara. Llevaba a mi hija Michelle de 2 años, mi esposa, íbamos a la ciudad de Guanajuato de vacaciones, y estuvo así un tráiler de llevarnos y de matarnos. ¿Quién cree que fue el que me libró? Yo le doy la gloria a Él. No me diga que en el pasado no lo libró el Señor. Si usted no hubiera,
no estuviera vivo aquí, estuviera en el infierno si estuviera muerto en el pasado. De eso sí me acuerdo, que Él me libró, pero Señor del pasado, no di diezmos, me pasaban el sobrecito, me hacía pato, me hacía sordo, no daba, porque de eso no me he de acordar. Pero hay que ver si Él se acuerda. ¿Se acordará Jesús? ¿Se acordará el Señor de en el pasado que Él me pasaba en un sobrecito que yo no daba? ¿Se acordará de eso? Y usted lo va a ver ahorita conforme a la Biblia, no conforme a mi concepto. Yo quiero que usted lo vea en base a la Biblia. Muy bien. Preguntas que yo les puedo hacer en este día. ¿Cuándo surge la necesidad para el cristiano de contribuir para el reino? ¿Cuándo surge la necesidad de contribuir para el reino? ¿Cuando se convierte a Cristo o pudo haber sido desde antes? ¿Cuándo? ¿Teníamos conocimiento de dar el diezmo cuando éramos muertos espirituales? Aún cuando estábamos en una religión, el Señor nos lo dio a conocer en un momento dado que existía ese de dar. ¿Sí o no pasa una canastita en esa? Yo estaba en esa religión, ¿no? Yo le digo porque ¿sí o no pasa una canastita? ¿Qué le está diciendo el Señor? Da. ¿Y qué daba usted? ¿Qué daba yo? A veces nada y a veces una monedita de peso. Soy sincero, eso es lo que yo daba. No era dadivoso. No era dadivoso. Pero sabía que tenía que dar para una obra. ¿Cuál obra? Pues yo sabía que predicaban a Jesús ahí. Para una obra la tenía que dar. Entonces, mire. Otra pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca de diezmar a los muertos espirituales? ¿Qué dijo a los muertos espirituales? ¿Qué les dijo a ellos acerca de diezmar? ¿Les dijo que diezmaran o que no diezmaran? Eso también lo vamos a ver. ¿Qué les dijo a los muertos? ¿O surge la necesidad de diezmar cuando la persona recibe a Cristo? ¿Desde cuándo surge la necesidad? Digo, necesidad no para Dios, necesidad para mí y para usted como creyente. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Dios, el Señor, no necesita mi dinero. Porque si no me utiliza a mí, si yo no me dispongo, Él va a utilizar a otras personas. ¿Sí? Estamos entendiendo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de que uno que no lo conociera Él diezmara? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Dejaría un mensaje al respecto? Sí lo dejó. El diezmo o las ofrendas o las contribuciones al reino, ¿qué es lo que representa para el nacido de nuevo? ¿Una deuda o un beneficio? ¿Una maldición o una bendición? ¿Qué es? Y ahí sí veo que algunos están errando, porque el diezmo lo han considerado como deuda o maldición, cuando no entienden que es una bendición. No han entendido. Creo que es un concepto básico que debemos de entender. ¿Qué es lo que pide Dios a ustedes? ¿El dinero o su corazón? Realmente es el corazón. El dinero no nos los pide. El dinero es para que a nosotros nos vaya bien. ¿Sí? Para que a mí me vaya bien. Él lo que le interesa es mi corazón. El dar para el reino de Jesús, ¿es en beneficio o en perjuicio para usted? Dígame. ¿Es en perjuicio o en beneficio? Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo le da una palabra de conocimiento y dice, póngase a cuenta usted hoy en el presente si usted no dio en el pasado, dé por lo que no dio en el pasado, inclusive dé lo del pasado. Se lo está diciendo para perjuicio o beneficio. Siempre usted tiene que verlo por ahí. ¿Quiere perjudicarme el Señor y quitarme más dinero para que me quede pobre? ¿O quiere multiplicar el dinero que yo dé? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es el objetivo de Él? Muy bien, entonces mire, durante los últimos 30 años, le voy a dar un poquito de historia, el porcentaje de ingresos que dan los cristianos para la obra de Dios ha disminuido. Es decir, el dar a sus congregaciones locales ha disminuido en 30 años, realmente ha disminuido durante los últimos 30 años. Larry Burkett, este hombre de Crown Financial Ministries, ha estimado que solo el 5% de los cristianos dan el 10% de sus ingresos o más, solo el 5%. Es una estadística que hay en Estados Unidos de empresas que se dedican a hacer encuestas. Solo el 5% da el 10%, es decir, el diezmo o más.
del diezmo, solamente el 5%. El grupo Barna informa que aunque el 17% de los cristianos dicen verbalmente que ellos diezman, solo el 3% la verdad lo hace. El 17% dice de sus labios, sí, yo soy un buen contribuidor o contribuyente para la obra de Dios. Yo diezmo, mi hermano, soy un buen dador, pero el 17% de los cristianos, de los que tienen a Cristo nacidos de nuevo, pero solamente el 3% son los únicos que dan. Estadísticamente hablando, Estadísticamente hablando, dice el 17%, pero solamente el 3%. Es decir, el 3% solo dan el 10 o más de sus ingresos para la obra de Dios. Dice, el 90% de las iglesias que no tienen ningún plan activo para enseñar principios bíblicos de dar para la obra de Dios y financieros para el creyente, hay un 90% de la iglesia cristiana que no tiene un plan, cómo enseñarles a ustedes a prosperar financieramente. El 90% de la iglesia cristiana no tiene un plan ni un proyecto financiero para que usted le vaya bien aquí en la tierra. No le enseñan, en pocas palabras, porque tienen miedo a enseñarle este principio y creen que usted se va a ir al rato porque el pastor le estaba hablando de que usted tenía que contribuir para la obra. Es decir, por temor no lo dicen. Pero ¿sabe una cosa? Yo no tengo ni un temor en su corazón. Si yo le digo esto es porque quiero que le vaya bien financieramente hablando. Y no nada más le va a ir financieramente hablando, o sea, no va a quedar muerto de una enfermedad incurable, mi hermano. Porque el poder de Dios estará a través de la fe siempre presente en ustedes. No nada más eso, sino que va a vivir larga vida en la tierra, porque el Señor lo va a preservar de accidentes y de muertes prematuras, de hechos catastróficos, de un terremoto. Él lo va a proteger. Él lo protege, mi hermano. Él es su protector. Entonces, si ahorita le hablo del área financiera, es porque también es un tema que tengo que hablar para que le vaya bien financieramente hablando, ¿ok? Pero el 90% de las iglesias les da miedo. ¿Usted cree que yo tengo miedo que usted va a decir, ya no regreso a esta iglesia porque el pastor está hablando de diezmos y ofrendas? ¿Usted cree que yo tengo miedo? Usted se lo pierde, no yo. Cada persona se pierde la bendición, no yo, mi hermano. Si yo digo esto que tiene que dar para la obra o que debe dar para la obra, es porque yo, su servidor, lo hace. ¿Estamos de acuerdo? No le estoy hablando como un hipócrita que le dice, den ustedes y yo no doy. No es mi intención. Mi intención es que usted sea libre, mi hermano, y que conozca la verdad y esa verdad lo haga libre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estadísticamente, el 85% de los pastores no se sienten equipados, cómodos ni preparados para enseñar principios bíblicos de dar y financieros. El 85% de los pastores no enseñan eso porque les da miedo, no se sienten preparados y no saben cómo enseñar. Entonces hay una estadística tanto de creyentes en Jesús que dicen que dan y no dan, como una estadística de los que sí dan. Es decir, estamos hablando de porcentajes mínimos, ¿se ha dado cuenta? En primer lugar, porque a lo mejor no le han enseñado correctamente cómo darlo. Y segundo, porque a lo mejor muchas personas no saben exactamente cómo funciona y opera el plan financiero de Dios aquí en la tierra a través de su reino. Pueden ser muchas cosas. Muy bien, entonces mire, estamos hablando de hacer depósitos en su cuenta celestial. ¿Cómo usted puede depositar? ¿De qué manera puede depositar? Muy bien, entonces, el diezmo, las ofrendas o las siembras y contribuciones al reino, realmente siempre se ha considerado, inclusive en el Antiguo Testamento, como una manera de adorar a Dios. Dar y nosotros lo adoramos con nuestros bienes. Mira, vea, Primera de Crónicas, capítulo 16. Es una manera de honrar. Primeramente, el dar para el reino es una manera de honrar a Dios. Primera de Crónicas 16, 29. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dad al Señor la honra debida a su nombre. ¿De qué está hablando? De honra a Dios, ¿verdad? ¿Está hablando de honrar al Señor, a nuestro Dios, sí o no? ¿Sí? Y luego dice, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Él en la hermosura de su santidad. Es decir, cuando damos y traemos ofrendas, ¿qué estamos haciendo? Honrando a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Es una manera de honrar al Señor. Es una manera de honrarlo, y honra significa respeto al Señor. Es decir, yo reconozco que todo lo que yo tengo, si tengo para comer el día de hoy, reconozco que proviene de Él.
Eso es honrar. Por consecuencia, si yo traigo ofrendas es porque estoy diciendo, Señor, gracias, porque aparte de que me diste para alimentarme, para vestirme, también, Señor, yo traigo y aparto, separo esto como un acto de honra, reconociendo que tú eres mi provisión celestial, mi provisión financiera celestial. Es un acto de agradecimiento, básicamente. Es un acto de honra y de corresponder. Mire, Él nos libró del infierno. Y el dinero que usted produzca aquí no se lo va a llevar a la tumba. ¿Cuánto usted cree que se va a llevar 3 metros bajo tierra? Imagínese, usted tiene joyas, tiene oro, tiene plata, tiene cuentas bancarias. ¿Usted cree que sus hijos o sus nietos, cuando lo pongan en ese ataúd bonito, después de 120 años estamos hablando, ¿no? Cuando lo pongan en ese ataúd bonito, ¿usted cree que le van a echar las joyas, las tarjetas de cuentas bancarias y los estados de cuenta? ¿Usted cree que se lo van a echar a la tumba? ¿Cuántos ustedes creen que como Tutankamón, el rey de los egipcios, le echaban sus joyas? ¿A poco cree que sus hijos y sus nietos se la van a echar a usted? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos ustedes creen en eso? El muerto al hoyo y el vivo al gozo. Bueno, espero que no se peleen y que sean sinceros y se repartan la herencia. Pero no le van a echar nada en el ataúd, mi hermano. Nada se va a llevar usted. Nada. Le van a poner la camisa más rota. Es que esta camisa la tengo de recuerdo cuando mi papá, de cuando mi papá andaba por allá trabajando, y esta camisa nos quedó de recuerdo y le vamos a poner esta, la más viejita, a lo mejor la van a poner. El dinero, básicamente el tipo de dinero, ¿no? Porque realmente el Señor creó el oro, y del oro pues ya hicieron todas las monedas, ¿no? De los metales, ok. Entonces miren, Salmo 96, versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Mire, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y luego dice, ¿cómo lo va a honrar usted? La honra debida a su nombre es traed ofrendas. ¿Se ha dado cuenta? Y vengan a sus atrios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Cuál es la idea de contribuir para el reino? ¿Cuál es la actitud mía o de usted para contribuir con el reino? Es primeramente reconociendo que es un acto de honra, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Proverbios 3, versículo 9, honra a Jehová ¿con qué? ¿Cómo lo honramos a Él? Con nuestros bienes, mire. Proverbios 3, 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los tus, con lo primero de todo lo que yo produzco, lo aparto para Él, y es una honra debida a Él. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Lo honramos. Y luego otro texto bíblico, Proverbios capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué pasa? Lo honra. Por eso los israelitas tenían un diezmo para los pobres. Era una manera de honrar al Señor. Cuando ellos traían sus bienes y daban el diezmo a los levitas, para que los levitas lo retransmitieran entre la gente pobre del pueblo de Israel. Eso era lo que hacían. Lo traían al templo y en esos graneros repartían a la gente que estaba pobre. Entonces, ¿a quién honramos cuando participamos también en dar para los pobres? Al Señor lo honramos. Proverbios 27, versículo 8. Quien cuida la hoguera, ¿cómo? Es 27, 18. 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, dice. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿De qué manera usted mira por los intereses de su Señor? Cuando usted ve por los intereses de lo que hace falta para el reino de Jesús aquí en la tierra.
que hace falta comprar más sillas, que hace falta tener dinero suficiente para entrar a la radio. Sabía que Radio Ranchito, la del 1370, creo ya es una radio de puros cristianos, y hay pastores que ya están pagando para entrarle ahí. Pues le entraremos a Radio Ranchito, ¿no creen? Pura prédicas y pura música cristiana ahí en Radio Ranchito. Si no, póngalo. ¿No le gusta ponerlo a usted? No me diga que no le gusta la música ranchera. Pues ahora es pura música cristiana en Radio Ranchito, creo. Y es puras prédicas y están vendiendo los espacios. Entonces yo sí quiero estar en una radio también para enseñar el Evangelio. Entonces, estamos de acuerdo que si yo miro por los intereses de mi Señor, eso representa una honra de Él inclusive para usted. Él lo honra. Si usted ve por los intereses de Él, Él lo va a honrar a usted. ¿Y de qué manera lo honra el Señor? Manifestándole la multiplicación de lo que usted puede aportar para el reino. Es una manera de que Él lo va a honrar a usted. Realmente cuando Él nos honra, dice, no sé si es Proverbios 26, riquezas, honra y vida es la remuneración de lo que el Señor nos da. Es la remuneración de Él, riquezas, honra y vida para usted. Vamos a ese Proverbios 22. Vamos a Proverbios 22. Proverbios capítulo 22, creo que es el versículo 3 o 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor reverente, de la adoración al Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración. Él nos paga con riquezas, nos paga con honra y nos paga con vida cuando yo veo por los intereses de mi Señor. ¿Qué le interesa a mi Señor? Díganle, ¿qué le interesa a mi Señor? ¿Qué le interesa a su Señor? Que el Evangelio se extienda por toda la tierra para librar personas del infierno. Es el principal objetivo. Después librarlos de la enfermedad y después librarlos de la pobreza. Ese es el principal objetivo de mi Señor. Esa es la principal función. Dice Lucas 4:18, dice, por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los oprimidos, a todos aquellos que están dañados, oprimidos por Satanás, el diablo. Ese es el objetivo principal de nuestro Señor. Entonces yo y usted debemos de contribuir con ello, ver por esos intereses. Si usted ve por esos intereses, Él lo va a honrar a usted. Es decir, si usted aporta para el reino, Él no se va a quedar con ese dinero, mi hermano. Él lo que quiere es bendecirlo a usted, multiplicarle a usted. Muy bien. ¿Cuántos tipos de diezmos daba Israel? ¿Daba el 10% de todos sus frutos o qué es lo que daba? Muy bien. Principalmente usted debe entender una cosa muy importante. Levítico 27:30. Que cuando usted da para un ministerio, una congregación, una iglesia, usted se los da, es algo que usted dedica al Señor, y se los da a Él principalmente. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Él. ¿Sí? ¿De quién es ese diezmo? Esa parte décima, en primer lugar dice que es de Él. Pero si usted se va al Salmo 50, versículo del 9 al 14, usted se va a dar cuenta que no nada más el diezmo es de Él, sino que toda la tierra y su plenitud son de Él. El único detalle que Él nos da a participar de los bienes que son de Él. ¿A poco cree que, mire, hermano, tengo 100,000 pesos en el banco y son míos porque yo me los gané? Pero ¿quién fue el que le dio vida para trabajar? Pero si salimos con esos tipos de conceptos de que yo me los gané, mañana puede venir Satanás, lo apachurra un carro y al rato, ¿qué cree que va a pasar? Póngale que usted sea un hijo de Dios, usted está en el paraíso, mis 100,000 pesos los dejé en la tierra, en el banco. Dios mío. Si usted percibe ingresos es porque Él le provee vida y salud. Pero si Él le quitara su protección, ¿qué pasaría cuando usted Satanás lo iba a matar? ¿Y de dónde iba a producir dinero? A lo mejor iba a dejar niños huérfanos, no sé, esposa viuda y tenía que ahora que trabajar la esposa.
a causa de que usted creyó que el dinero era de usted. Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros. ¿Qué más dice? Ni machos cabríos de tus apriscos. Vamos a leer rápido el 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. El 11. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mire, él está hablando de una pertenencia de las cosas, ¿sí? Versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Versículo 13. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La tierra y su plenitud son de Él. Los bienes aquí en la tierra son de Él. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces están en poder de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Porque los que tienen a Cristo en su corazón no han ejercido la ley de la fe para obtener las cosas que Carlos Slim ya tiene. Carlos Slim aprovechó una ley a lo mejor. Los judíos aprovecharon leyes espirituales y están muy prósperos. Tienen empresas por todo el mundo, por toda la tierra. Ellos aprovecharon leyes espirituales que nosotros como creyentes en Jesús no la habíamos ejercitado, aunque sabíamos que había un sobrecito en diciembre. ¿Me entiende? Nos hacíamos sordos. ¿Para qué nos hacemos? Digo, ¿alguno no sabía ese sobrecito? Yo soy el único loco que sabía ese sobrecito. ¿Alguno no sabía? Dígame. Yo sí sabía. Digo, yo lo vi el sobrecito, así, con mis propios ojos. Si existía ese sobrecito, decía diezmos anuales. ¿Pero qué cree? Usted era un fiel devoto a esa religión, pero no aportaba para esa religión. Entonces no era tan fiel devoto, no se haga... Ay, era un fiel devoto, ¿no es cierto? Porque no les creía cuando le pasaban el sobrecito. ¿Estamos entendiendo? A la hora nos convertimos solamente unos religiosos que íbamos por inercia a un lugar, pero no dábamos nada porque no creíamos lo que nos decían ahí. Por costumbre lo hacíamos. Muy bien, entonces miren, estamos de acuerdo que todo es de Él, pero dice, paga tus votos al Altísimo. ¿Qué significa paga tus votos? Si usted hace un compromiso con Dios, usted debe cumplirlo, es lo que quiere decir. Si usted no hace un compromiso con Dios, no debe de cumplirlo. Solamente es para que haga un compromiso con Dios. Entonces, si usted hace un compromiso de fe, de traer aún del pasado, Él va a multiplicar eso del pasado y inclusive se va a agilizar. Gran parte de las cosas se van a agilizar. Palabra de Dios para todos, dice de Proverbios Salmo 50, versículo 14. Así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque de Él es todo. Y Él comparte de lo que es de Él, lo comparte conmigo y lo comparte con la humanidad. No me diga que el oxígeno usted lo creó. El oxígeno lo creó Dios y nos los provee todos los días. Entonces no me puede decir, este dinero yo me lo gané, sí, porque Él te proveyó el oxígeno, entonces paga el oxígeno a Dios. Pero ¿sabe qué? Él no te lo cobra. Él no nos los cobra, es muy bueno. No los provee gratis. Si Él dice diezma, ofrenda y siembra en el reino, es para beneficio de nosotros, para que nosotros nos multiplique lo que damos. Es una ley que ejercitamos, ¿sí? Es una ley espiritual que estamos ejerciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Tipos de diezmos que daba Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Este es un texto bíblico que utilizan mucho los pastores para decirle a la gente y amenazar a la gente, diciéndole, si no los traes, le estás robando a Dios. Realmente no es el concepto ese. ¿Cuál es el objetivo de traer todos los diezmos al alfolí? Para que se provea lo que hay en la casa
Probadme ahora en esto, dice Jehová en los ejércitos, si no, no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, realmente el objetivo de que usted diezme, ofrende o contribuya para el reino es, en el Antiguo Testamento era para que se abrieran las ventanas de los cielos y para que se derramara esa bendición hasta que sobreabundara. Sí, en el Nuevo Testamento Cristo Jesús ya se abrieron las ventanas de los cielos y ya se nos dio bendición hasta que sobreabunden los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ya se nos fue dada, pero para que se manifieste en el área legal ya está dada porque Cristo pagó el precio, más en el área vital, como dice el pastor, en el área natural, en el área de la fe. Para que se manifieste aquí yo necesito ejercer algo que se llama fe, y la fe es oír, hablar, creer, hablar y hechos correspondientes. Contribuyo para el reino, Él me lo multiplica y Él, lo que está en el cielo, me lo manifiesta aquí en la tierra, ¿sí? ¿A poco no es muy práctico eso de entender? Es muy práctico entender. En el área legal ya somos bendecidos, pero usted a lo mejor no ha visto manifestación financiera, porque en el área vital, en el área legal ya estamos bendecidos, en el área vital significa que usted necesita ejercer fe para que se manifieste aquí lo que ya le proveyó Cristo Jesús. Él ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Pero usted necesita ejercer algo que se llama fe, y eso es corresponder a lo que Él hizo. La fe corresponde a lo que Jesús hizo. Vean las enseñanzas del pastor, de todo esto habla y muchísimo. Muchísimo habla de esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de traer todos los diezmos? Para que se abrieran la ventana de los cielos para los israelitas y derramar a Dios esa bendición hasta que sobreabundara en ellos, ¿sí? Entonces, regreso. ¿El diezmo era una bendición o era una maldición? Era una bendición, ¿no? Ahora, ¿por qué dice todos los diezmos al alfolí? ¿Por qué dice todos? Porque no nada más era un tipo de diezmo. Nosotros ahorita damos un tipo de diezmo. Percibo mis ingresos, aparto el 10%, es mi diezmo, hermano. Pero los israelitas eran todos, significaba que había varios tipos de diezmos. Aún daban más que los cristianos en esa época. Y vamos a ver, mire, el primer diezmo que ellos daban era el diezmo a los levitas o el levítico. Se entregaba a los levitas 6 años continuos, el 7º año no se recogían diezmos para la mantención de la tribu de Leví porque no tenía heredad o herencia. El primer diezmo de la primavera llevabas una 10ª parte de la agricultura a la ciudad levítica más cercana y la depositabas en las bodegas o cámaras de los levitas entre el año 1 y el año 6. Fundamentos, anótelos porque no voy a ir para allá. Números 18, 20 y 21. Deuteronomio capítulo 12, versículo 17, Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, Números capítulo 3, versículo del 5 al 8, que van a quedar grabados. Deuteronomio 12, 17, Números 18, 20 y 21, Deuteronomio 14, 27, Números 3 del 5 al 8 y 1 Corintios 9 del 13 al 14. Le voy a decir rápido para el próximo domingo verlos con más calma, ¿ok? Ahorita le voy a decir rápido nada más. Segundo diezmo, el diezmo del diezmo. 6 años seguidos los levitas tenían que diezmar de lo recibido al sumo sacerdote. Los levitas también diezmaban al sumo sacerdote. Números 18 del 24 al 28. Una 10ª parte que los levitas recogieron era dado a los sacerdotes levitas. Las 11 tribus diezmaban a la tribu de Leví, y si eras un levita y no sacerdote, diezmabas a los levitas sacerdotes el 10% de lo recibido. Tercer diezmo, es un tercer diezmo, este tercer diezmo se come en Jerusalén y se recoge cada año, menos el año tercero y el año 6. Comen en Jerusalén del fruto quienes lo comen el judío con su familia e invitan a la mesa a un sacerdote. Tercer diezmo, era traído al templo durante el año 1, 2, 4 y 5 del ciclo shemita, es decir, guardaban un segundo diezmo para estos años. No nada más daban el diezmo mensual, anual a los levitas, sino guardaban aparte un segundo diezmo para los años 1, 2, 4 y 5, excepto el 3 y el 6.
Y por último, el cuarto, el fundamento bíblico es Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 4, 7, 11, 12 y 13. Deuteronomio capítulo 26, versículos del 12 al 19. Y se confirma en el nuevo pacto también, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Le voy a dar textos bíblicos, mi hermano, donde el diezmo a los pobres lo practicaban la iglesia primitiva. Los cristianos del primer siglo practicaban el diezmo a los pobres. En Hechos capítulo 6. No nada más daban el diezmo para la obra, sino también practicaban el diezmo a los pobres. Y usted lo va a ver que daban también para los pobres la iglesia primitiva. Ahora los cristianos que viven ahora después del siglo presente, ya no dan el diezmo para el levita, para el pobre. Ya no lo dan. Sin embargo, ese diezmo lo hacía la iglesia primitiva, los cristianos lo hacían. No estoy hablando de judíos, lo estoy hablando de cristianos. El cuarto diezmo que daban los judíos era el diezmo para el pobre, y ese es del que les estoy hablando. Era un ministerio de benevolencia, se daba en los años 3 y año 6. Se daba en la ciudad levítica más cercana y dado a los pobres de Israel. Era para cuidar a aquellos dentro de Israel, primero viudas, huérfanos y gente necesitada. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Deuteronomio 26, versículo 12. ¿Se han dado cuenta que era un diezmo diferente al diezmo para los levitas? Y ese lo daban exactamente en los años 3 y años 6. También daban el diezmo. Entonces, otros textos bíblicos que respaldan eso es Deuteronomio, el 26:12, ¿sí lo podemos poner por favor ahí? Deuteronomio 26:12. Otros textos bíblicos es Deuteronomio 15, del 7 al 11, Deuteronomio 24, del versículo del 19 al 22, Deuteronomio 26:12 y Proverbios capítulo 9, versículo 17. ¿Sí? Lo podemos leer ahí. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Era otro diezmo que se daba en el año 3 y año 6, y se apartaba, fíjese, se apartaba para dárselos a viudas, huérfanos, inclusive extranjeros también que venían de Israel. No nada más daban un 10%, ¿se han dado cuenta? Apartaban otros porcentajes, años diferentes a los años, pero en ciertos años apartaban otros porcentajes, es decir, daban más de un 10% los israelitas. Lo que sí quiero hacer énfasis en este último diezmo, el diezmo para los pobres, lo practicaba la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 6, mire, la iglesia primitiva practicaba esto. Hechos capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. ¿Listos? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había un aporte que hacía la iglesia primitiva, cristianos, ya no estoy hablando de judíos, y se apartaba una parte para precisamente atender a las viudas en esa época. Y eso, si usted lo verifica en Deuteronomio 26:12, se va a dar cuenta que los israelitas también lo hacían. Es decir, la iglesia primitiva cristiana practicaba ese diezmo también para darle a las viudas. Y el apóstol Pablo nos habla mucho de eso. Dice, hablando de viudas, si alguna viuda es joven y todavía puede casarse, dice, pues a esa no le den, porque todavía se puede casar. Todo eso lo menciona el apóstol Pablo en otras cartas, en las cartas paulinas, usted lo va a encontrar. Mire, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Listos? Muy bien, pasamos a otro.
1 Timoteo capítulo 5, versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué pasa? Que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, si un hermano de otra ciudad tiene la esposa de su hermano murió, es viuda y la puede mantener, pues que una vez aproveche y la mantenga para que no sea algo gravoso o una carga para la iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia sí atendía a las brujas. ¿Qué tiene que ver una viuda con una bruja? A ver, la viuda negra, sí. Bueno, las viudas en Estados Unidos, las viudas que se han quedado viudas 5 veces es porque han envenenado a sus maridos. Por eso algunas viudas son brujas. ¿Está entendiendo? ¿Qué tiene que ver viudas con brujas? ¿Quién sabe? Pero bueno. Entonces, ahí va. 1 Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia o a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, pero no viudas negras. ¿Está entendiendo? Entonces, mire, usted se ha dado cuenta que entonces que sí practicaban el diezmo de dar a las viudas. Ese diezmo de los pobres sí lo practicaba la iglesia primitiva. ¿Sí estamos entendiendo que sí lo practicaba? La iglesia primitiva lo hacía. Ahora, ¿por qué ahora en la actualidad no lo hacemos? Y alguien podrá decir, hermano, porque es un diezmo de la ley de Moisés. Pero lo practicó la iglesia primitiva, hermanos. Dios, el Señor nos ha enriquecido para toda buena obra. Es decir, los israelitas lo hacían, mi hermano. Ellos no nada más daban un diezmo, daban 4 diezmos. Y uno de ellos era para los pobres, las viudas. Y lo practicó la iglesia cristiana primitiva. Ellos lo practicaron. Muy bien. Entonces, ya para ir más o menos saliendo del tema, vamos a ver. Estamos de acuerdo que daban 4 diezmos los israelitas. Esos textos bíblicos, hice énfasis en el último porque lo practicó la iglesia primitiva. ¿Usted está obligado a practicar el diezmo con la actitud del antiguo pacto? No. Los israelitas practicaban el diezmo para que se abrieran las ventanas de los cielos y recibieran la bendición. Y el Señor los bendijera hasta que sobreabundara. Ahora usted da los diezmos, nosotros los damos primeramente por amor, porque eso dijo el apóstol Pablo. Muéstrenme la prueba de amor hacia las iglesias, dijo. Muestren esa prueba de amor, sí dijo el apóstol Pablo a ello. Entonces lo damos primeramente por amor, para contribuir por el reino, y segundo, para corresponder a lo que Jesucristo hizo por nosotros, básicamente me vuelvo responsable yo, pues. Soy responsable, Señor, cuido de tus intereses aquí, yo contribuyo para tu reino por agradecimiento a haberme sacado del infierno, de la enfermedad y de la pobreza. Porque tú pagaste el precio y yo correspondo solamente en lo más básico, en lo más mínimo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la diferencia entre la actitud del antiguo pacto y la actitud que debe tenerse con el nuevo pacto? Bueno, entonces, ahora, ¿quiénes eran los que diezmaban? ¿Eran muertos o vivos espirituales? La pregunta es esa. No nada más diezmaron ellos, mi hermano, sino también después que reconstruyeron el templo de Jerusalén, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Aparte, estipularon un impuesto para mantener la iglesia o el templo. Cosa que no hacemos nosotros, ¿se han dado cuenta? Es decir, ellos daban. Oye, aparte más a poner un impuesto para arreglar el templo. Ellos lo hacían. Se les estipuló aparte un impuesto para el templo después de que ellos salieron del cautiverio de Babilonia para reconstruir el templo. ¿Qué sucedía en esa época si el israelita no creía en diezmos y ofrendas? ¿Qué pasa si no los daba? Mire, sucedía esto. Realmente la palabra dar en el hebreo es la palabra naután y significa dar vida. Pero ¿qué pasaba? La gente hacía lo que quería en primer lugar si no diezmaban y ofrendaban. ¿Qué pasaba? Los levitas por necesidad se veían obligados a convertirse en mendigos. Vagar por el pueblo, de pueblo en pueblo, aprender otro oficio,
así como a muchos pastores. Si no diezmaba el pueblo de Israel, los que creen en el Dios Altísimo, si no ofrendaban y no daban estos diezmos, ¿qué hacía el levita? ¿Me voy a convertir en carpintero? Pues ya que no puedo yo darles o suministrarles la presencia de Dios al pueblo, porque ahora necesito trabajar por mi cuenta para poder, o sea, era lo que sucedía. El levita se dedicaba a otro oficio, mi hermano. Si el pueblo de Israel no hubiese contribuido, el levita, así como muchos pastores en la actualidad, la gente dice, el pastor se le paga un sueldo de mi diezmo. Digo, ¿es justo, sí o no? Que gane un sueldo, ¿sí o no es justo? Y muchos pastores, precisamente porque los feligreses se fijan en lo que dan y no quieren que el pastor tenga ni para rentar casa, ni para comer, ni para vivir él y sus hijos. Y muchos pastores ahorita tienen que estar trabajando de albañiles, de carpinteros, de contadores y de otras cosas más. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa si el pastor no trabaja? Ahí está, mira, el flojonote de mis diezmos está viviendo. Es el que le suministra la palabra, hermanos. ¿Sabe qué es la actitud de muchos cristianos? No estoy diciendo de aquí de ustedes, ¿no? Estoy hablando en el mundo cristiano en general. Quieren que el pastor trabaje a fuerzas. Y cuando se compra, eso le pasó al pastor Arnoldo, se compró un carro inmediatamente. Mis diezmos ahí están. Empezó la gente a juzgar, porque se compró un carro, Dios mío. Tenía hasta miedo comprarse un carro, porque la gente iba a decir que de sus diezmos. O sea, el pueblo de Dios ni siquiera sabe ni quién lo recibe. Y desentierran lo sembrado a veces. No entienden esa parte. Bueno, ¿qué hacía el pueblo? Los levitas tenían que trabajar por su cuenta. El pueblo por mero hecho es defraudado de su crecimiento espiritual y se contamina ante sus ojos. ¿Qué pasa con un pueblo que no iba al templo, a la administración de los levitas? ¿Qué pasaba? Se enfriaban. Se enfriaba el pueblo de Israel. Entonces, todo eso sucedía. No había benevolencia para cuidar a las viudas y los huérfanos, si no daba al resto del pueblo de Israel. Y por último, el rey de Israel se convertía en la única fuente de provisión del pueblo, de los pobres y de las viudas. ¿Por qué? Porque la iglesia, en esa época, el santuario y los sacerdotes no tenían dinero para sostener a los pobres y a las viudas y todo eso. Todo eso sucedía. O sea, había un relajo si la gente no aportaba. ¿Qué sucede en el nuevo pacto? No predicamos el evangelio. ¿Qué sucede en el nuevo pacto cuando el pastor tiene que trabajar? No se prepara para una buena enseñanza. No tiene tiempo a lo mejor de prepararse para una buena enseñanza. O tiene que esforzarse extra hasta las 2, 3 de la mañana para poder darles el alimento a ustedes espiritual, porque el pastor tiene que trabajar, porque la iglesia no suple para tener un sueldo del pastor, para su renta, para el alimento y todo. ¿Se da cuenta? Al fin de cuentas el pastor dice, ya me hartaron estos y me voy a otra ciudad. ¿Qué va a pasar? Se van a quedar sin el alimento espiritual. Es todo. Sin embargo, no lo digo esto para que ustedes me den, a pesar de todo esto. No lo digo por eso. Estoy muy bendecido, gracias al Señor. Muy bien, entonces mire, todo eso sucedía. Vamos a derribar cualquier argumento mental, mi hermano, que se haya levantado contra la obra terminada de Jesús, porque sí tenemos que derribar estos argumentos. Estas son unas preguntas raras que les voy a hacer, pero a la vez son raras, con respuestas aparentes. Yo le voy a preguntar a usted, ¿Cristo pagó el precio? ¿Cristo pagó toda deuda? ¿Cristo canceló toda deuda? ¿Él pagó toda deuda en lugar mío? ¿Cristo me perdonó toda deuda? ¿Ya no soy más un deudor? ¿Ya no le debo nada a Cristo? ¿Ya no soy más un deudor y ya no le debo nada a Cristo? Son preguntas. Usted contésteselas en su mente. ¿Qué significa que nos perdonó toda deuda o que nos perdonó las deudas? Concepto de deudas. ¿Cuál es el concepto de deudas? ¿Dar un diezmo es una deuda o es una bendición? ¿Qué es una deuda?
De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué significa una deuda? Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cuál era la historia de Mateo capítulo 18? El Señor le perdonó toda una deuda a un hombre, y ese hombre, su consiervo, no le quiso perdonar nada, ¿sí? Entonces el Señor lo llama en Mateo capítulo 18, mire, el versículo 32, lo llama a este hombre, pero sí le habla fuerte. Sí le habla fuerte, mire. Llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuántos saben que es un ejemplo del reino? El Señor nos perdonó y usted tiene que perdonar a aquel que le haya ofendido a usted. ¿Estamos de acuerdo? Toda deuda que le deba, todo lo que le deba, usted tiene que perdonar. ¿Sí o no? Porque el Señor nos perdonó toda deuda y es un ejemplo del reino. ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? ¿Perdonó toda deuda, sí o no? Ahora, Él pagó el precio perdonándonos toda deuda. Pero Él también pagó las deudas en sustitución de nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces la pregunta sería: ¿ya no soy deudor yo? Porque Cristo pagó mis deudas. ¿Cuáles son las deudas que pagó y hasta dónde abarcó el pago de esas deudas? La deuda no era una deuda. La deuda que usted tenía no era una deuda con Dios en primer lugar, sino una deuda en el mundo espiritual. Yo, por el pecado, la naturaleza de pecado que en mí había, yo debía haber pagado el infierno si Cristo no lo pagó por mí. ¿Sí o no? Usted debió haber pagado el infierno si Cristo no lo paga por usted. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahí está una deuda. ¿Qué es una deuda? Él pagó el pecado por mí para que yo fuera la justicia de Dios aquí en la tierra en Cristo Jesús. Ahora soy justificado, soy salvo, ya no tengo que ir al infierno. Primer deuda pagada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿qué es una deuda? Una deuda se convierte o es, bíblicamente hablando, una maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo me redimió de la maldición de la ley y fue hecho por mí, por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Cuál fue la deuda que pagó Cristo? La maldición. ¿Qué es el concepto de deuda? ¿Qué es una deuda? Es una maldición. Pocas palabras. Ese fue el precio que Él pagó llevando toda maldición. ¿Cuál es la deuda que usted tenía? La maldición que entró por Adán en Génesis capítulo 3, versículo 17, 18 por ahí. Maldita será la tierra por tu causa, es decir, la maldición entró. Entonces, ¿cuál era la deuda que pagó Cristo por usted? La maldición. ¿Sí o no? La maldición. Pero también pagó, la maldición contenía también la maldición de la pobreza. La pobreza, ¿cuántos saben que es una maldición? ¿No es una bendición? Pero también Él pagó la maldición de la enfermedad. Llevó a Él, Isaías 53, 4 y 5 dice que llevó la enfermedad por nosotros. Es decir, en la cruz del Calvario Él pagó la maldición de la muerte espiritual de usted, de nosotros, es decir, muerte espiritual por el pecado que había en nosotros, de la pobreza financiera. A él le cargaron también la maldición de la pobreza, pero también de la enfermedad. El castigo en nuestra paz fue sobre él. Está entendiendo deuda. Le estoy mencionando deudas. Si Jesús, el Señor, no lleva la enfermedad, usted ahorita estuviera, a lo mejor muchos ya estuviéramos muertos, estuviéramos todos enfermos, ¿sí o no? Si Él no paga la pobreza, muchos de nosotros a lo mejor, y no ejerciésemos una ley, estuviéramos a lo mejor en desconocimiento de ello, estuviéramos pobres también, no tuviéramos ni qué comer. Entonces, estamos hablando de deudas canceladas por Jesús, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Él nos redimió de la maldición, que significa que pagó el precio por toda maldición, que nos compró, y es decir, en lugar de que tú lo pagues, hijo mío, yo lo voy a pagar. O sea, yo voy a ir al infierno por ti, allá voy a llevar el pecado, yo voy a llevar la enfermedad por ti para que tú no estés enfermo, yo voy a llevar la pobreza por ti para que no estés pobre, pero yo también el castigo que te correspondía a tu paz, yo también lo voy a llevar. Yo voy a ser castigado por ti para que tu paz no sea castigada.
¿Estamos entendiendo deudas o no? Vuelvo a repetir. Si el Señor le da una palabra de que usted diezme sobre su pasado que no diezmó, ¿es una deuda o es una bendición nuevamente? ¿El diezmo qué es? ¿Maldición o bendición? Nunca se consideró maldición el diezmo. Por consecuencia, si el Espíritu Santo le dice, diezma de tu pasado, hoy diezma de tu pasado, ¿qué pasaría si usted lo hiciera cuando usted era un muerto espiritual y usted diezmaba? ¿Se consideraba una deuda o un beneficio o una bendición? Dígame usted. Entonces, no quiero que confunda lo que es deuda con bendición. No confunda. Si usted confunde deuda con bendición o maldición con bendición, entonces estamos atrasados aquí en la tierra. Son principios básicos. Ahora, ¿pagó la deuda de la Coppel también, hermano? Usted es el responsable de pagarla. Nosotros somos los responsables de pagar los compromisos que nos hicimos aún antes de conocer a Cristo, mi hermano. No puede pagar una deuda donde usted se endeudó. ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a manifestar milagros creativos. ¿Sí? Aún así, la gracia de Él se va a manifestar aún para que usted encuentre gracia delante de esas personas. Pero usted no va a ir a la Coppel, oye Coppel, Cristo me perdonó y pagó esta deuda, ya no te la voy a pagar. Usted no puede hacer eso, mi hermano. Los compromisos aquí en la tierra usted tiene que cumplirlos, mi hermano. Aunque el Señor sí puede manifestar milagros creativos y decirle al gerente, aquí no me aparece nada en el sistema que tú me debes. Es un milagro creativo. Pero no porque Cristo le pagó esa deuda, sino porque en su benevolencia, en su amor, Él obró un milagro para que usted no tuviera esa deuda. Pero si usted la tiene, usted tiene que acudir a la Coppel a pagarla, mi hermano, hágase responsable. Si yo le debía es que le debo a mi compadre. Cristo ya lo pagó, compadre ya no. Usted se va a echar de enemigo a su compadre se va a molestar, va a salir mal con él y va a dar mal testimonio aquí en la tierra. No me salga con que esa deuda se la pagó, mi hermano. Identifique las deudas, por el amor de Dios. No confundan una cosa, no confundan gimnasia con magnesia, por favor, aunque suenan parecidos, pero no debemos de confundirlo. De veras, en buena onda yo se los digo, no, esas deudas no las canceló Cristo. Canceló la deuda espiritual de la pobreza, de la enfermedad, de la corta vida, del pecado, para que usted no vaya al infierno y para que no esté pobre. Para que no esté pobre, no para que no pague sus deudas. Le canceló la deuda de la pobreza para que no esté pobre, no para que no le pague a la Coppel. Conceptos básicos, mi hermano, son básicos. Básicos en lo que debemos nosotros entenderlos. Básicos. Ya quiero terminar con esto. Primer deuda que nos canceló, aquí yo se los voy a hablar con Biblia, ahorita se los di de manera general, pero se los voy a dar con Biblia cada deuda, para que usted vea lo que es deuda y entienda lo que es deuda. ¿Qué es deuda? Maldición. Entonces, hermano, no debo de dar el diezmo de cuando yo era muerto espiritual. Si no quiere, no está obligado. Cristo no lo obliga. Pero como un compromiso, yo decidí hacerlo. Y usted puede optar por decidir hacerlo. Porque para empezar, el diezmo no era una maldición, es decir, deuda igual a maldición. Deuda igual a maldición. ¿Estamos entendiendo? Diezmo igual a bendición. El diezmo nunca fue una deuda. El pueblo de Israel no lo consideraba una deuda. Ahora yo me hago responsable, Señor, de mi presente. ¿Está obligado usted a darlo? No, pero por amor sí se puede comprometer a darlo, por amor. Pero si usted se compromete a darlo por amor, el Señor va a decir, está dando este hombre, esta mujer está dando más allá de sus fuerzas. Lo que quiere decir que le voy a mostrar aún más milagros creativos para que él cumpla ese propósito. ¿Qué pasó con la hermana esta que les comenté? Una mina que no servía, nuevamente se llenó en una mina de oro. Una mina, mi hermano, que no tenía mineral, se convirtió otra vez, se llenó de oro. ¿Qué quiso el Señor hacer?
Ella dijo, Señor, te debo diezmos del pasado. ¿Qué quiere decir? ¿Que quería pagar una deuda? No. Simplemente ella quería ejercer una ley de manera retroactiva. ¿Cuál ley? Deuteronomio 8:22, mientras la tierra permanezca no cesará la siega, es decir, la siembra y la cosecha. No van a terminar. Si usted decide dar algo del pasado por lo que no dio, no está pagando una deuda en primer lugar, porque el diezmo no es una deuda, no está pagando una deuda. Segundo, el diezmo es una bendición. Tercero, está ejerciendo una ley que se llama ley de la siembra y la cosecha. Está dando aún más en el presente por lo que no dio en el pasado. ¿Qué significa eso? Milagros creativos. Es una ley que se ejerce. ¿Por qué el judío tiene más beneficios en el sentido financiero? ¿Por qué tiene más posibilidades financieras, mi hermano? ¿Por qué? Porque él, siendo muerto espiritual, ejerce una ley de siembra y cosecha. Él ejerce una ley que no ejercía yo, ni usted la ejerció antes de Cristo. ¿Me entiende? Usted no la ejercía, usted no la estaba ejerciendo. Y hay ejemplos que el Señor dio, y hay ejemplos en la iglesia primitiva. Usted dice, y si usted dice, es que de mi pasado no se acuerda el Señor, hermano, yo le voy a decir que sí se acuerda de su pasado. Hay un pasado que sí se acuerda el Señor y hay otro pasado que no se acuerda. Eso es Biblia, no es un concepto, es Biblia. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es de lo que no se acuerda. Pero él dice en Hechos capítulo 10 que tuvo memoria de las contribuciones que daba un soldado romano. ¿Cómo se llamaba, hermano? Cornelio. Hizo memoria cuando era un muerto espiritual Cornelio de lo que Cornelio daba cuando era muerto espiritual. Y el Señor sí recordó sus contribuciones al reino. Aún siendo muerto espiritual Cornelio, después llegó el evangelio a su casa a través del apóstol Pedro. Pero Dios sí recordaba el pasado de Cornelio. ¿Cuál? El pasado donde él decía, ejerzo una ley y creo que si ayudo al pueblo de Israel, estoy con el Dios de Israel. Sí se acordó, hizo memoria de sus contribuciones para el reino. De lo que no se acuerda es de los pecados y las iniquidades. Entonces seamos bíblicos. Hermano, es que si no di diezmo ya no se acuerda de eso el Señor en el pasado. Mi hermano, se acordó de las contribuciones de Cornelio. ¿Usted cree que si usted hace memoria de su pasado, usted no tiene que hacer memoria de un pasado bochornoso, pero sí puede hacer memoria del Señor? Creo que debí haber dado cuando me pasaban el sobrecito en diciembre en aquella iglesia y no lo di, hoy decido darlo. Pero sí puede hacer memoria de lo que el Señor lo protegió, mi hermano. Estuvo a punto de arrollarnos un tráiler, de matarnos a toda la familia, y el Señor, gracias Señor, porque tú estuviste ahí protegiéndome, cuidándome para que llegara el tiempo en que yo te conociera y fuera al cielo. El Señor sí hace memoria de las contribuciones de las personas. Lo que no hace memoria es de los pecados y las iniquidades. Bíblicamente, eso es lo bíblico, mi hermano. No significa que su pasado... Hermano, ¿usted cree que el Señor me tome en cuenta que le debo a mi compadre y no le he pagado? En el pasado yo le pedí prestado, oye, la deuda, todavía le debo a mi compadre. ¿Usted cree que no lo toma en cuenta? Claro que lo toma en cuenta, le voy a decir, sé de testimonio. Es decir, cubre cualquier deuda que tengas en el pasado, sé testimonio, porque de eso nos habla mucho la palabra, que seamos testimonio no nada más con los de adentro, sino con los de afuera, mi hermano. O sea, yo tengo una deuda con mi compadre, dar testimonio de que Cristo vive en mí, yo tengo que pagar esa deuda. Que mi compadre llegue después y me diga, no es nada, compadre, hombre. O imagínense, no, ya eres hijo de Dios, ya Cristo te la perdonó, ya no me la pagues, le voy a decir al compadre, ¿usted cree? Me debe 100,000 pesos, págame. ¿Se dan cuenta que no a todas deudas nos perdonó? Eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. La responsabilidad mía, una cosa es la responsabilidad de Dios, de lo que me perdonó, y otra cosa es la responsabilidad mía. Una cosa es lo que está de manera legal, qué deuda me pagó Él, y otra manera vital. La manera vital, yo ejerzo fe. Yo ejerzo fe para milagros creativos de que me cancelen deudas, sí, pero ya es mi fe. No es porque Jesús me la canceló en la cruz. Esa deuda de la copa Él no me la canceló en la cruz.
Eso es lo bíblico, mi hermano. Y usted puede optar por decidirlo. Y si no le quiere pagar la Coppel, después no venga que haga una oración por usted de que se lo quieren llevar a la cárcel porque no paga, por favor. Ese es mal testimonio, hermano, es un mal testimonio. Los malos testimonios del pasado tenemos que... Óyeme, Romanos capítulo 13 nos los dice. ¿Debías impuestos? Págalos, dice Romanos 13. Págalos. Y sí somos deudores por amor de Cristo, mi hermano. Te voy a seguir dando todos estos textos bíblicos. Yo me hago deudor con Cristo, primeramente predicar el Evangelio. Yo me hago deudor con Cristo de perdonar a mis semejantes. Yo me hago deudor de Cristo y todo esto es por amor. Yo me hago deudor de Cristo. ¿De qué manera? Amándolos a ustedes. Esa es mi deuda con Cristo. ¿Cuál es mi deuda? Que porque Él me perdonó otra deuda, yo debo perdonar a los demás. Porque Él me amó, yo debo amar a los demás. Sí tengo una deuda con Cristo, ¿cuántos saben? Ahora como creyente tenemos para que no, si usted como si usted lo ve como deuda, le va a quedar en su mente, pero véalo como un compromiso más que nada. Una deuda es un compromiso que como creyente yo debo ejercer hoy en este tiempo. La Biblia es muy claro. Si hay alguna deuda, ámense unos a otros, dice Romanos 13. Y somos deudores de los que nos predican el Evangelio, también dice la Biblia que sí somos deudores. Es decir, no crea que el concepto de que el Señor pagó toda deuda, sí, pero en el área espiritual y en el área legal ya la pagó. Las cosas que corresponden y tengamos que arreglar aquí en la tierra, el Espíritu Santo nos va a ayudar con milagros creativos en nuestra buena voluntad y a través de la fe. Le debo a mi compadre 100,000, voy con mi compadre, te debo. En este momento no tengo, pero te traigo un abono, compadre. Entonces ahí es donde obra el Espíritu Santo. Compadre, me debía 100,000, me traes 5, ¿sabes qué? Yo hice otro negocio y ando muy rico ahorita, compadre. No me pagues el resto. Entonces esa es la gracia del Señor Jesús. Exactamente, esa es la buena actitud. Pero ¿qué pasa? Le saco la vuelta a mi compadre y no lo veo por ahí y me voy como que no lo vi. Eso no es una actitud de un buen creyente, mi hermano. Con todo respeto, la verdad se lo digo con todo respeto. Y con respeto a mi Cristo. Respeto a mi Cristo, que no quiero manipularle las escrituras, mi hermano. Quiero hablarle la verdad bíblica. Muy bien. Cada uno decida ponerse cuentas con el Señor del pasado por amor. Yo me comprometo por amor, dar lo que no di. Y estoy sacando cuenta de lo que no di, del diezmo que no di para darlo. En cualquier oportunidad, en cualquier milagro creativo, ahí va a ir. Lo voy a dar para el reino. Así es que póngase de pie y dale gracias al Señor, porque Él es bueno. Vamos a hablar Biblia, hermano, y vamos a seguir hablando aún más. Este tema va para unas 4 o 5 sesiones. Pero ¿sabe una cosa? Independientemente del tema que hayamos hablado, si usted viene enfermo, el Señor va a hacer un milagro creativo para que usted sane su enfermedad, para que usted sane la dolencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos el honor y la gloria porque has sido fiel, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida para que no ascendamos a la sepultura. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es vida a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestra actitud de fe, Señor, debe ser contribuir contigo, con tu reino aquí en la tierra, Señor. Sabemos que tú tienes cosas grandes para nuestras vidas, pero nosotros cambiamos, Señor, nuestras actitudes, cambiamos nuestra incredulidad a ser unos creyentes realmente en tu palabra, Señor. Creemos que no podemos continuar en ese estado de pobreza, Señor, sino tenemos que avanzar de acuerdo a como dice tu palabra, Señor. Somos dadores alegres en el nombre de Jesús. Creemos que sembramos generosamente y también hay una cosecha generosa, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos ese honor y esa gloria a ti, Rey. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Todo el honor sea para ti, Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Gracias te damos por este tiempo. Si alguien viene enfermo, podemos suministrarle poder sanador del Espíritu de Dios.
sobre su vida para que usted reciba un milagro del Espíritu Santo. Entonces, ¿están sanos? Qué bueno que están sanos. Vamos a hacer la oración para que nuestros amigos de internet puedan recibir a Cristo Jesús, y usted póngase muy atento también en hacerla. Si usted cree que todavía no sabe si va al infierno o al cielo, más le vale que haga esta oración para que reciba a Cristo en su corazón. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, y a nuestros amigos de internet te invitamos a que recibas a Jesús en tu corazón. Repita conmigo esas palabras: Señor Jesús, en ese día abra mi corazón para que tú entres a mi vida. Creo que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Sin ti estoy perdido, Jesús. Pero hoy reconozco que un día tú decidiste morir en esa cruz. Decidiste derramar tu sangre. Tú decidiste, Señor, por amor a mí, llevar toda maldición. Te doy gracias, Jesús. El día de hoy yo te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Mi corazón te recibe hoy, Jesús. Yo creo que eres mi Dios y que moriste en esa cruz. Lo hiciste por amor a mí. De aquí en adelante, Señor, me comprometo a andar en tu palabra, a creer tu palabra. Te doy gracias porque sé que cuando parta de esta tierra, después de haber sido saciado de larga vida, me iré contigo al paraíso. Gracias, Jesús. Gracias, mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor. Muy bien,